que arriesgarla, no hay que andar jugando con fuego. La tradición gubernamental de alterar los resultados electorales bien podría ser hoy algo peor que simplemente jugar con fuego. Te invito a que veamos ahorita mismo este programa. Bueno, ¿y quién hizo el programa? Es una producción de una asociación civil, Sociedad en Movimiento, que promueve los valores de democracia. ¿Y qué te parece si vamos a verlo? Acompáñenos usted también porque está interesantísimo. Vamos a verlo. ¿Qué ocurrió el 2 de julio? ¿Hubo fraude? ¿Los ciudadanos le hicieron fraude a los ciudadanos? Antes de iniciar la votación y en presencia de los representantes de los partidos políticos, se revisaron y contaron las boletas electorales, esto es, los votos que serían utilizados por los ciudadanos. Las boletas no pueden ser aumentadas o disminuidas, pues su cantidad coincide con el número de electores que pueden votar en esa casilla. Esta es una casilla con cabecera en Guadalupe, en Nuevo León. Es la casilla 798, contigua 1. El PAN tiene 786 votos en esta casilla. Ya esto brinca, nada más al ver, 965 votación total. Esta casilla tiene en lista nominal, o sea, ciudadanos, 603. Nosotros revisando nuestra acta, resulta que aquí son realmente 186. ¿En la suma del PAN? Sí, no 786. Para preparar el paquete electoral, se guardan todos los votos, se guarda la papelería restante, se prepara el sobre para el PREP y las actas para el conteo. Todo junto se sella y se entrega al Consejo Distrital. Los paquetes electorales fueron entregados la misma noche del 2 de julio en los consejos distritales, 300 en todo el país. Allí quedaron guardados en una bodega que se cerró y se selló, y ha sido vigilada las 24 horas por elementos de las Fuerzas Armadas. Tenemos conocimiento de que en 15 distritos fueron violados los sellos, fueron manipulados los sobres. Nos han dicho Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, cuando nos dicen es que los funcionarios del IFE entraron y manipularon, no sabemos ya cómo dejaron ni siquiera las urnas. Donde se ve cómo se abrieron paquetes electorales, cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, moviendo todo. Ese es esencialmente el hecho de que la gente vea cómo se manipularon los paquetes electorales. ¿Esto de qué fecha es? Del 11 de julio fue tomado por el equipo de filmación de Francisco Urrusti, que están haciendo un video sobre el fraude cibernético y el fraude electoral en general. ¿Esta gente que estamos viendo en pantalla, de dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Allí están abriendo, moviendo todos los paquetes electorales, sin presencia de ningún representante, sino solo el del PRD que llegó en esos momentos. Pero ahí veamos cómo se abren, cómo se mueven, cómo se manipulan. Porque esto es una grabación que me parece que es, cuando menos es interesante, cuando menos es una grabación evidentemente real, y están ahí las caras, es decir, hay nombres y apellidos que se pueden tener, y entonces sí se puede llegar a examinar qué sucedió en esa casilla. El documento es interesante, y yo me imagino que a partir de estas imágenes que se están presentando, como decía Raimundo, ahí hay rostros, esos rostros responden a nombres, ahí estaba el representante del PRD presente, como tú lo mencionas, y si hay alguna explicación o no la hay, pues ya esto será motivado a propósito de estas imágenes. Sí, nada más que recordemos que en 71 distritos electorales sucedieron cosas parecidas. Sí. Ahorita más adelante se los impiden, los echan fuera y luego finalmente salen uno por uno todos los que estaban ahí adentro, apagan las luces. Bueno, mira, hay hasta soldados. Ahí el secretario del Consejo Distrital alega y le dice apague su cámara, usted no tiene derecho a estar aquí. Pero ahí ya están afuera, sí, ya se salieron. Claro, ya los echaron fuera, Está bien, yo creo que esto es interesante. Y ahí se ve cuando salen uno por uno los empleados del IFE que estaban adentro de
de ese Consejo Distrital. La parte jurídica, y ahí está. Es decir, si ahí hay una prueba muy sólida, pues la autoridad lo tiene que ver. La propia FEPADE, no sé, No, ve la actitud, habría una omisión ve la manera en que salen todos. dolosa. Sí. Eso es lo que digo. Sobre todo si estamos viendo que ya han estado existiendo una serie de irregularidades en lo que estamos diciendo del recuento, del recuenteo, como le dices tú, de votos. Con más razón, el tribunal debería de ahí irse sigue ya la protesta, adelante para empezar a abrir todo y transparentar la elección, hombre. Porque no puede ser que haya consejeros distritales del IFE que abren paquetes electorales, porque déjame decirte que en este conteo otro de los increíbles problemas que ocurrió es que no solamente las urnas estaban abiertas, sino que los sobres de los votos estaban abiertos. No puede ser que eso siga ocurriendo en México, Denise. Los funcionarios de casilla son gente conocida de nuestra propia comunidad, nuestros vecinos y en muchos casos amigos o parientes cercanos. La casilla 677 del Distrito 8, ubicada en Guadalajara, Jalisco, se convirtió en el foco rojo más preocupante de este recuento, tras darse a conocer que 80 votos que habían sido otorgados a Roberto Campa de Nueva Alianza en realidad pertenecían a Andrés Manuel López Obrador. El error parecía demasiado grande. El presidente de esta casilla, un joven de 21 años, estudiante de la Facultad de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Guadalajara. La Universidad Autónoma de Guadalajara es uno de los mayores centros fascistas de América Latina. Ni siquiera en Estados Unidos se tiene conocimiento de que en una sola universidad el fascismo haya podido concentrar tal membresía, organización y agresividad. La vida de un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara puede convertirse en la peor de todas las pesadillas si no está afiliado a la organización fascista de los Tecos. Asegura que en su casilla no hubo fraude. No. Bueno, en la mía donde yo estuve no, porque había otras. Ahí sí ya no sé, pero en la mía no. Pues si se equivocaron así en los votos fue por pocos, no creo que hayan sido por muchos. Estos mecanismos de monitoreo permiten ver si hay un CAE que está sustituyendo funcionarios y faltaba identificación de quién es quién en la casilla y quién debería estar atrás de la mesa. Es muy importante. Y es quién debería de estar que quede más al claro lado. quién es el... Hubo gente desde muy joven, gente mayor, hubo de todo tipo y sí, evidentemente hubo gente conocida. Un vecino no haría fraude a su vecino. Pero que siempre hay como prietitos en el arroz, ¿no? Sin duda. Una vez separados, los votos válidos se clasificaron en sus preferencias partidistas y frente a los representantes de los partidos se contaron uno por uno. Así, 1, 2, 3, 4, etc. Una vez que se tienen los votos válidos, se procede a contar, voto por voto, uno por uno, hasta que los representantes de partido queden conformes. Cuando un funcionario de casilla o un representante de partido tuvo dudas sobre el conteo, se volvieron a contar los votos, uno por uno. Así, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En ocasiones, se contaron hasta 3 veces. Las mismas manos, los mismos funcionarios de casilla y representantes de partido que contaron los votos de la elección presidencial, contaron los votos para senadores y diputados. Algunos votos se contaron 3 veces, algunos 2 veces, dependiendo de si había alguna duda, y se contó voto por voto en todos los casos. A ver, una pregunta. Hace unos días ustedes decían que todo salió perfecto. Y la verdad es que efectivamente cuando se ven los resultados finales se esconde un bosque, digamos. Esto es lo que se ve desde arriba y efectivamente hay una disminución pequeña. Pero sin embargo, cuando uno entra al detalle casilla por casilla, la verdad es que no hubo nada de perfecto. O sea, descubrimos en este recuento que los ciudadanos pues o cometieron muchos errores y hoy, por cierto, la revista MX dice los ciudadanos no saben sumar. Y quizá sea políticamente incorrecto hablar de que no hicieron bien su trabajo los ciudadanos que fueron pues insaculados para hacer este trabajo, pero hubo verdaderamente casillas en donde se cometieron muchos errores. Me indigna que se pueda cuestionar la participación de ciudadanos. Me parece injusto el que se esté cuestionando nuestro método de actuar. Al abrir estas casillas, este porcentaje tan pequeño de casillas, lo que se muestra es que una parte del fraude electoral se cometió al falsificar el resultado de las actas o en la transferencia de datos de las actas al Instituto Federal Electoral durante el conteo distrital, de tal manera, Denise, que en el 80% de las casillas que se abrieron ahora, al menos hay un dato de diferencia
en los 5 partidos, en los no registrados y en los votos nulos. En el 80% de las casillas los datos son diferentes. Ahora, Claudia, efectivamente, y de hecho hace unos momentos, no sé si escuchaste, decía yo que esta revista MX saca Los ciudadanos no saben sumar, porque efectivamente lo que hace es hace varias crónicas de lo que ocurrió en este recuento y muestra que efectivamente que las actas contenían muchas, diferencias al grado de que en un número importante había diferencias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saltar de ahí al fraude? Y te lo he preguntado en muchas ocasiones, ¿cómo saltar de que o los ciudadanos hicieron mal su trabajo o así lo pueden hacer? Mira, esta es una parte. La otra parte es lo que se denunció o hemos venido denunciando desde prácticamente el 4 de julio. Con las actas, tú puedes ver que hay errores aritméticos en las actas, que no concuerdan los votos depositados con los ciudadanos que votaron, o que no concuerdan las boletas que se recibieron al inicio de la jornada electoral con los votos y con las boletas sobrantes. Eso lo llamamos errores aritméticos y con base en eso es una parte muy importante de la impugnación que hace la Coalición por el Bien de Todos. Ahora que se abren las casillas, lo que nos damos cuenta es que no son errores aritméticos, que esas actas decían realmente lo que había ocurrido en la casilla, que cuando hay votos de más, ocurrió lo que ocurría tradicionalmente en México con los fraudes electorales. Que había votos de más. Había taqueo. ¿Qué quiere decir? Que había votos que repartió el Instituto Federal Electoral o que se obtuvieron por parte del Partido Acción Nacional, en su alianza, hay que decirlo, con un sector muy importante del PRI, con el Bester Gordillo, y que hicieron lo que hacían durante años en este país. ¿Y cómo es que no se dieron cuenta los representantes No, bueno, de su cuando partido? tú entras, cuando tú traes 6 votos en tu chamarra, entras a la casilla, tachas el otro, los pones todos juntos y los depositas en la urna, es muy difícil darse ¿Qué cuenta. queda en Eso ese lo caso? vienen haciendo desde hace mucho pero tiempo. si es así, No solamente es eso, te voy a decir el orden de magnitud, además déjame decirte el orden de magnitud. Esa es una. Y la otra es que al final de la jornada electoral desaparecieron votos para Andrés Manuel López Obrador. Esto ya no es error aritmético, o sea, cuando tú ya cuentas voto por voto y te das cuenta que en efecto las sumas no cuadran, no quiere decir, como decía Germán Martínez, que hay errores humanos comprensibles. Lo que quiere decir es que hay un fraude electoral, que hay un operativo para hacer este fraude electoral. Fíjate, de las 11,000, que por cierto no son 11,839 casillas las que se abrieron, sino mucho menos, cerca de 150 casillas menos, en esas casillas, en 7,914 de esas casillas, estás hablando del 70% de las casillas, hubo estos problemas. Es decir, en 3,278 casillas, en 3,278 casillas metieron votos, hubo taqueo en las urnas, eso que es conocido en el léxico de los mapaches electorales en México. Se repartieron boletas electorales, muy probablemente por el Instituto Federal Electoral, Claudia, ¿y por qué? Eso se depositó. Sí, ahora, y en ¿por qué? 4,636 ¿Sí? Faltan 83,619 votos. Nosotros vamos a pedir la anulación de estas casillas. ¿De las casillas o de la elección? De estas casillas. De estas casillas. Sí, de estas 7,914 casillas. ¿Por qué? Porque si desaparecen votos o se introducen ilegalmente votos a esa casilla, quiere decir que no puedes saber el resultado de esas casillas. El 2 de julio votaron cerca de 42 millones de mexicanos. Lo hicieron en paz y confiados en la tarea de sus vecinos y conocidos. Y también lo que alcanzamos a ver y que es algo que tendremos que revisar con mucho detalle, y ahí sí vamos a pedir mucho la colaboración de ustedes, hubo muchos casos en que la tinta no era totalmente indeleble. Entonces quisiéramos ver qué pasó. A todos ellos, México les da las gracias y hace un reconocimiento a su civismo y su trabajo por la democracia. Muchas gracias. Silvia, Alianza Cívica, como dije al principio, quizá una de las organizaciones de observación electoral fundadoras, ¿no? Pioneras en nuestro país. Detectamos irregularidades el día de la jornada electoral, tales como el acarreo, la presencia de mareas. También, por ejemplo, el hecho de que no en las casillas, pero sí en algunas iglesias, sobre todo en el estado de Nuevo León, estuvimos detectando que hubo curas que estuvieron entregando dípticos, promocionando la propuesta de un candidato en particular, el de el PAN.
y donde había un pronunciamiento en contra de la propuesta de alternativa socialdemócrata y campesina. Y tenemos el folleto y demás, y eso en una iglesia se estuvo repartiendo, y creo que en varias, nosotros tenemos de una. En cuanto al monitoreo de los programas sociales, nosotros encontramos persistencia de prácticas de compra y coacción del voto, situación que nos preocupa. Además de ser una violación a la legislación electoral, también es una violación a los derechos sociales y políticos de los beneficiarios de los programas sociales, que regularmente son los que son más susceptibles de este tipo de prácticas, ¿no?